El sol de Georgia apenas había asomado por el horizonte cuando Ruth y Rachel comenzaron su marcha diaria hacia los campos de algodón de la plantación Blackwood. Sus rostros idénticos mostraban la misma expresión de sombría determinación que las había sostenido durante 18 años de esclavitud implacable. Nacidas con minutos de diferencia en una sofocante noche de agosto de 1839, las hermanas gemelas habían compartido todo, desde su primer aliento hasta su última esperanza, desarrollando una conexión tan profunda que los otros esclavos susurraban que podían comunicarse sin palabras, sentir el dolor de la otra a grandes distancias y soñar los mismos sueños de libertad que parecían imposibles en las colinas de arcilla roja del centro de Georgia. El amo Josiah Blackwood había heredado la plantación de su padre, junto con las 200 almas que trabajaban en sus campos y mantenían sus operaciones. A diferencia de muchos dueños de plantaciones que preferían mantenerse alejados de las brutales realidades de su riqueza, Blackwood adoptaba un enfoque directo para gestionar su propiedad humana, seleccionando personalmente a los capataces que implementarían su visión de máxima productividad mediante un terror aplicado sistemáticamente. Su elección actual para este puesto era un hombre llamado Silas Crenshaw, cuya reputación por una crueldad creativa se había extendido por la región como una plaga. Crenshaw era un hombre delgado y curtido, de unos 40 años, cuyos ojos pálidos reflejaban una inteligencia fría que lo hacía particularmente peligroso para aquellos bajo su autoridad. Había llegado a la plantación Blackwood 3 años antes, con credenciales que incluían haber aumentado con éxito la producción de algodón en 2 puestos anteriores mediante métodos que otros capataces consideraban excesivos, incluso para los estándares del Georgia anterior a la guerra. Su enfoque para la gestión de esclavos combinaba guerra psicológica con brutalidad física de una manera que quebrantaba espíritus con mayor eficacia que los látigos solos. Ruth y Rachel habían atraído la atención particular de Crenshaw desde el momento de su llegada, no porque mostraran signos de comportamiento rebelde, sino porque su apariencia idéntica y su evidente devoción mutua representaban una fortaleza que él encontraba personalmente ofensiva. Los gemelos eran lo suficientemente raros entre la población esclava, pero gemelos que habían logrado evitar la separación a pesar de su valor como especímenes únicos eran casi inéditos. Crenshaw veía su vínculo como un desafío a su autoridad, y había hecho de romper esa conexión uno de sus principales objetivos. Las hermanas poseían una belleza que se había desarrollado a pesar de las duras condiciones de sus vidas, con pómulos altos y ojos oscuros inteligentes que reflejaban tanto su herencia africana como las líneas de sangre mixta comunes entre los esclavos de las plantaciones. Su similitud física era tan completa que incluso los residentes de larga data en la plantación a veces tenían dificultades para distinguirlas. Un hecho que las gemelas habían aprendido a usar a su favor durante su infancia, cuando el castigo de una hermana podía evitarse mediante una confusión estratégica sobre la identidad. Pero Crenshaw había desarrollado sus propios métodos para distinguirlas, generalmente implicando la imposición de heridas o marcas específicas que diferenciaban a una hermana de la otra para su conveniencia. Ruth llevaba una cicatriz en el hombro izquierdo, donde Crenshaw la había golpeado con un hierro caliente por el delito de ayudar a su hermana a completar una tarea asignada. Rachel tenía marcas en la espalda que formaban un patrón único,
creado durante una azotaina que Crenshaw había administrado con precisión artística para asegurarse de no volver a confundir a las dos mujeres. La rutina de trabajo en la plantación Blackwood seguía el ritmo del cultivo de algodón que había permanecido sin cambios durante generaciones. Los esclavos se levantaban antes del amanecer para atender a los animales y prepararse para el trabajo diario en los campos, donde laboraban hasta que caía la oscuridad o el agotamiento los reclamaba, lo que ocurriera más tarde. Ruth y Rachel habían demostrado ser de las trabajadoras más capaces en la plantación, capaces de recolectar más algodón por día que muchos de los hombres. Pero su productividad no les había ganado ningún alivio de la atención de Crenshaw. Si acaso, su competencia parecía irritarlo aún más, como si su capacidad para destacar a pesar de su crueldad representara una forma de desafío que requería corrección. Las condiciones de vida en los cuartos de los esclavos se mantenían deliberadamente en un nivel que sostenía la vida mientras evitaba cualquier comodidad. Ruth y Rachel compartían una cabaña con otras 4 mujeres, durmiendo en colchones de paja que ofrecían poco alivio contra los duros pisos de madera y el calor de Georgia que dificultaba el descanso incluso en los meses más frescos. Su dieta consistía principalmente en harina de maíz, cerdo salado y las verduras que podían cultivar en los pequeños terrenos que Blackwood permitía detrás de sus cuartos, complementada con el pescado o la caza que podían atrapar durante sus pocas horas libres. A pesar de estas dificultades, las hermanas habían logrado crear pequeños oasis de belleza y significado en sus vidas restringidas. Ruth tenía un don para el canto que podía transformar incluso el trabajo más monótono en algo soportable. Su voz llevaba melodías aprendidas de su madre antes de que fuera vendida cuando las gemelas tenían 12 años. Rachel había desarrollado habilidades en medicina herbal, aprendiendo de las mujeres mayores en los cuartos cómo preparar remedios para las heridas y enfermedades que eran compañeros constantes de la vida esclava. Sus habilidades complementarias las habían hecho valiosas no solo para la producción de algodón de Blackwood, sino también para la comunidad de esclavos que dependían unos de otros para sobrevivir y apoyarse. Las canciones de Ruth proporcionaban sustento emocional en los momentos más oscuros, mientras que los medicamentos de Rachel ofrecían alivio físico del daño acumulado de años de esclavitud. Juntas representaban una fuente de esperanza y fortaleza que Crenshaw reconocía como una amenaza para la atmósfera de desesperación que trabajaba tan cuidadosamente para mantener. La campaña del capataz contra las gemelas había escalado gradualmente durante los 3 años desde su llegada. Comenzó con acoso mezquino, asignaciones a las secciones más difíciles de los campos de algodón, reducciones en las raciones de comida por infracciones imaginarias y el tipo de abuso verbal diseñado para humillar en lugar de simplemente castigar. Pero a medida que las hermanas continuaban apoyándose mutuamente y manteniendo su conexión a pesar de sus esfuerzos, los métodos de Crenshaw se volvieron más sofisticados y más vicios. Había aprendido a usar su amor mutuo como un arma contra ellas, castigando a una hermana por los supuestos fracasos de la otra, forzándolas a ver sufrir a la otra mientras eran incapaces de intervenir. Cuando Ruth fue atrapada compartiendo su comida con un niño enfermo, Rachel recibió los latigazos. Cuando Rachel fue encontrada tratando a un trabajador de campo herido sin permiso, Ruth pasó 3 días en los cepos de castigo que Crenshaw había erigido cerca de la casa del capataz como un recordatorio constante de su autoridad.
La tortura psicológica era quizás peor que el abuso físico. Crenshaw hacía comentarios casuales sobre sus planes para recomendar su separación a Blackwood, describiendo en detalle cuánto dinero traería su venta como especímenes individuales y especulando sobre qué plantaciones lejanas podrían estar interesadas en comprarlas. Hablaba de estas posibilidades con el mismo tono que podría usar para discutir el clima. Pero Ruth y Rachel entendían que cada palabra estaba elegida específicamente para maximizar su miedo e impotencia. A medida que el verano de 1857 alcanzaba su punto álgido y las plantas de algodón se acercaban a la madurez, las hermanas se encontraron empujadas a un punto de ruptura que nunca antes habían experimentado. La crueldad de Crenshaw se había vuelto tan sistemática y tan personal que comenzaron a entender que su situación solo empeoraría hasta que una o ambas fueran completamente quebradas o retiradas de la plantación por completo. Su vínculo, que las había sostenido durante 18 años de esclavitud, se estaba convirtiendo en el arma que su torturador usaba más eficazmente contra ellas. En la mañana que resultaría ser el comienzo del fin, Ruth y Rachel caminaron hacia los campos de algodón con la misma compostura externa que habían mantenido a lo largo de sus vidas. Pero en su interior, cada hermana llevaba una certeza creciente de que el cambio estaba llegando. Habían alcanzado los límites de lo que podían soportar mientras permanecían pasivas, y la conexión que las unía había comenzado a latir con algo más oscuro y más peligroso que el mero instinto de supervivencia. El sol de Georgia subía más alto mientras las gemelas tomaban sus lugares entre las hileras de plantas de algodón, sus manos moviéndose con eficiencia practicada, mientras sus mentes consideraban posibilidades que habrían horrorizado a las personas que eran apenas meses antes. Las lecciones de crueldad de Crenshaw estaban a punto de ser devueltas con intereses, entregadas por estudiantes que habían aprendido mucho más de su instrucción de lo que él podría haber imaginado. El trabajo matutino continuó con su ritmo habitual de labor extenuante bajo el sol implacable. Pero Ruth y Rachel se movían por sus tareas con una conciencia de que hoy sería diferente. Algo estaba creciendo en el calor opresivo que colgaba sobre la plantación como un sudario, y las gemelas podían sentirlo en sus huesos, de la misma manera que sentían la presencia de la otra a través de los vastos campos de algodón. El cambio estaba llegando, y llegaría con la brutalidad rápida que caracterizaba todas las transformaciones en su mundo de esclavitud y violencia. El catalizador que transformaría a Ruth y Rachel de víctimas en instrumentos de venganza llegó en una abrasadora tarde de julio, cuando la temperatura había superado los 100 grados y el aire mismo parecía temblar con un calor maligno. El viejo Jesse, un trabajador de campo de unos 60 años que había pasado toda su vida en esclavitud, colapsó mientras recogía algodón en la sección donde Crenshaw realizaba sus inspecciones diarias. El anciano había estado luchando durante semanas con una tos persistente y debilidad que los remedios herbales de Rachel no habían podido curar. Pero la plantación de Blackwood operaba bajo el principio de que los esclavos trabajaban hasta que morían o quedaban completamente incapacitados. El colapso de Jesse no era inusual en sí mismo. La combinación de calor extremo, nutrición inadecuada y décadas de trabajo brutal reclamaba vidas regularmente en las plantaciones de algodón de Georgia. Lo que hizo este incidente diferente fue la respuesta de Crenshaw al sufrimiento del anciano.
una muestra de crueldad calculada que finalmente empujaría a las hermanas gemelas más allá de su capacidad de resistencia. Ruth estaba trabajando a 2 hileras de distancia cuando escuchó el sonido del cuerpo de Jesse golpeando el suelo, seguido inmediatamente por los gritos furiosos de Crenshaw. Levantó la vista de su recolección de algodón para ver al capataz de pie sobre el hombre caído, su rostro retorcido por el tipo de rabia que precedía a sus castigos más vicios. Rachel, trabajando más cerca de la escena, ya se había movido hacia Jesse con la respuesta instintiva de alguien entrenado en curación. Pero el comando agudo de Crenshaw la detuvo antes de que pudiera llegar al esclavo colapsado. «Vuelve a tu trabajo, muchacha», gruñó Crenshaw, sus ojos pálidos fijos en Rachel con una amenaza inconfundible. «Ese viejo estúpido solo está tratando de escapar de recoger su cuota. He visto este truco antes». Jesse yacía inmóvil en la tierra roja entre las hileras de algodón, su respiración tan superficial que apenas era visible en su pecho. Rachel podía ver por su posición y la forma en que estaban dispuestos sus miembros que esto no era un acto de fingimiento, sino una emergencia médica genuina que requería atención inmediata. Comenzó a avanzar hacia él nuevamente, solo para encontrar el látigo de Crenshaw cortando su camino como una serpiente atacando. «Te dije que volvieras a tu trabajo», repitió el capataz, su voz cargada del tipo de calma mortal que precedía a explosiones de violencia. «Ese viejo se levantará cuando se canse de estar ahí tirado, o se quedará ahí hasta que se pudra. De cualquier manera, no es tu problema». Otros esclavos habían comenzado a notar el alboroto, sus trabajos ralentizándose mientras trataban de evaluar la situación sin atraer la atención de Crenshaw hacia ellos mismos. Ruth sintió su corazón acelerarse mientras veía a su hermana enfrentarse al capataz, sabiendo que la compasión natural de Rachel estaba en guerra con sus instintos de supervivencia en una batalla que solo podía terminar mal, sin importar qué lado ganara. «Por favor, señor Crenshaw», dijo Rachel suavemente, su voz cuidadosamente modulada para mostrar la debida deferencia mientras abogaba por el bienestar de Jesse. «El hombre está enfermo. Déjeme solo revisarlo. Asegurarme de que está bien. No tardaré más de 1 minuto». La respuesta de Crenshaw fue rápida y brutal. Su látigo cruzó los hombros de Rachel con suficiente fuerza para hacerla caer de rodillas, el sonido resonando en el campo de algodón como un disparo. Ruth avanzó instintivamente para ayudar a su hermana, pero se detuvo cuando vio que la atención de Crenshaw se desplazaba hacia ella con un interés depredador. «¿Quieres unirte a ella, verdad?», preguntó, enrollando su látigo para otro golpe. 2 alborotadoras de la misma camada, pensando que pueden cuestionar mi autoridad frente a los otros trabajadores. Jesse eligió ese momento para intentar sentarse, su rostro curtido gris por el agotamiento y el dolor mientras luchaba por volver a la conciencia. El movimiento atrajo la mirada de Crenshaw, y la expresión del capataz pasó de la ira a algo cercano a la alegría, al darse cuenta de que ahora tenía una oportunidad para demostrar su poder sobre las hermanas y el esclavo anciano, que se había atrevido a colapsar durante las horas de trabajo. «Miren eso», dijo Crenshaw, caminando lentamente hacia Jesse mientras mantenía su látigo listo para usar. «El viejo actor ha decidido volver con los vivos. Debe haber oído que hablaba de alborotadores y pensó que sería mejor volver al trabajo antes de que lo incluyera en esa categoría». Jesse intentó levantarse, pero cayó de inmediato, sus piernas incapaces de soportar su peso. El esfuerzo lo dejó jadeando por aire,
y Rachel podía ver que su condición se deterioraba rápidamente en el calor opresivo. Miró alrededor desesperadamente en busca de ayuda, pero los otros esclavos habían aprendido por experiencia amarga a evitar involucrarse en confrontaciones con Crenshaw, a menos que quisieran convertirse en sus próximos objetivos. «Por favor», susurró Jesse, su voz apenas audible. «Solo necesito un momento para descansar. Me he sentido mal toda la mañana». Crenshaw se paró sobre el hombre caído como un buitre contemplando a su presa, sus ojos pálidos, calculando la máxima cantidad de sufrimiento que podía extraer de la situación. Ruth y Rachel observaban con creciente horror, mientras se daban cuenta de que su torturador estaba preparando usar la vulnerabilidad de Jesse como otra arma contra ellas. Otra oportunidad para demostrar la inutilidad de la compasión o la resistencia en su dominio. «¿Sabes qué pienso, viejo?», dijo Crenshaw en tono conversacional, pinchando a Jesse con la punta de su bota. «Pienso que has estado fingiendo esta enfermedad durante semanas, intentando escapar del trabajo honesto mientras los hombres más jóvenes cubren tu parte. Creo que necesitas una lección sobre las consecuencias de la pereza». Lo que siguió fue una muestra de brutalidad sistemática que perseguiría a Ruth y Rachel por el resto de sus vidas. Crenshaw comenzó con su látigo, golpeando a Jesse repetidamente mientras el anciano se acurrucaba en una posición defensiva que ofrecía poca protección contra las correas de cuero que cortaban su camisa delgada y abrían heridas en su espalda y hombros. El capataz trabajaba con precisión metódica, espaciando sus golpes para maximizar el dolor, mientras evitaba el tipo de daño que dejaría a su víctima inconsciente y le privaría de la oportunidad de continuar su demostración. Ruth sintió que algo frío y definitivo se asentaba en su pecho mientras veía desarrollarse la tortura de Jesse. El anciano nunca le había mostrado nada más que amabilidad durante sus años en la plantación, compartiendo su conocimiento del trabajo de campo y ofreciendo guía gentil cuando estaba aprendiendo las habilidades necesarias para sobrevivir. Había sido como un abuelo para muchos de los esclavos más jóvenes, proporcionando sabiduría y estabilidad en un mundo diseñado para despojar de dignidad y esperanza. Rachel, aún de rodillas donde el látigo de Crenshaw la había derribado, sintió el sufrimiento de su hermana como si fuera su propio dolor físico. La conexión que las unía llevaba no solo amor y apoyo, sino también una furia compartida que crecía más fuerte con cada golpe que caía sobre el cuerpo indefenso de Jesse. Podía sentir los pensamientos de Ruth tan claramente como si fueran suyos, y sabía que ambas habían llegado a la misma terrible conclusión sobre lo que estaban presenciando. Los latigazos continuaron durante lo que pareció horas, pero probablemente fueron solo minutos, hasta que los movimientos de Jesse se volvieron tan débiles que Crenshaw se aburrió con la falta de respuesta. El capataz retrocedió para evaluar su obra, respirando pesadamente por sus esfuerzos, pero sin mostrar signos de satisfacción con lo que había logrado. Si acaso, parecía frustrado de que el anciano no hubiera proporcionado más entretenimiento durante su castigo. Esto es lo que les pasa a los esclavos que piensan que pueden eludir sus deberes, anunció Crenshaw a los trabajadores de campo reunidos, su voz resonando claramente a través de las hileras de algodón. Que esto sea una lección para todos ustedes sobre lo que hago con los perezosos alborotadores. Jesse yacía inmóvil en la tierra, su respiración tan superficial que Ruth no podía estar segura de que aún estuviera vivo.
La sangre de las heridas del látigo había empapado su camisa y comenzado a formar charcos en la arcilla roja debajo de él, creando manchas oscuras que se hornearían en la tierra bajo el sol implacable de Georgia. Rachel comenzó a levantarse, pensando que tal vez ahora se le permitiría atender sus heridas, pero las siguientes palabras de Crenshaw la detuvieron en seco. «Déjenlo donde está», ordenó el capataz. «Puede quedarse ahí hasta el atardecer, pensando en su pereza. Tal vez el calor le recuerde que el trabajo es mejor que el castigo. Si todavía está respirando cuando termine el trabajo del día, pueden arrastrarlo de vuelta a los cuartos. Si no, bueno, eso es una boca menos que Blackwood tiene que alimentar». La crueldad casual de esta declaración golpeó a Ruth y Rachel como golpes físicos. Entendieron que Jesse casi seguramente moriría si lo dejaban al sol por el resto de la tarde, y que Crenshaw sabía esto perfectamente. El capataz estaba usando la vida del anciano como otra demostración de su poder absoluto sobre los esclavos de la plantación. Otro recordatorio de que su existencia dependía completamente de sus caprichos y que la misericordia era un lujo que él elegía no ofrecer. Mientras el trabajo de la tarde se reanudaba y Jesse yacía muriendo en el campo de algodón, Ruth y Rachel se encontraron cambiadas en formas que iban más allá del pensamiento consciente. El vínculo que las conectaba se había convertido en algo más duro y más peligroso que el mero amor fraternal. Latía con una furia compartida y una certeza creciente de que ya no podían permanecer como testigos pasivos de la destrucción sistemática de todos los que les importaban. Jesse murió justo antes del atardecer, su cuerpo finalmente sucumbiendo a los efectos combinados de la enfermedad, el agotamiento y las heridas que Crenshaw había infligido. El capataz no mostró ninguna reacción a la muerte del anciano más allá de la irritación por tener que organizar la eliminación del cadáver. Asignó el equipo de entierro con la misma indiferencia casual que podría mostrar al discutir el clima, tratando la muerte de Jesse como un inconveniente menor en lugar del fin de una vida humana que había abarcado 6 décadas. Esa noche, mientras las hermanas yacían en sus colchones de paja en el calor sofocante de su cabaña compartida, se encontraron comunicándose sin palabras sobre posibilidades que habrían parecido imposibles solo días antes. La muerte de Jesse había despojado de sus últimas ilusiones sobre la naturaleza de su situación y el carácter del hombre que controlaba su existencia diaria. Habían llegado al punto en que la supervivencia continua requería algo más que la resistencia pasiva. La conversación que mantuvieron en susurros y miradas compartidas fue breve pero decisiva. No esperarían a que Crenshaw las destruyera una por una como había destruido a Jesse y a tantos otros antes que él. No permitirían que las separara o rompiera el vínculo que las había sostenido durante 18 años de esclavitud. Actuarían, y lo harían juntas, y se asegurarían de que su torturador aprendiera lo que se sentía ser indefenso y tener miedo antes de que llegara su fin. Las semillas de la venganza habían sido plantadas en la arcilla roja de Georgia, regadas con la sangre de un hombre inocente y nutridas por la furia compartida de 2 hermanas que finalmente habían sido empujadas más allá de su punto de ruptura. La planificación comenzó esa misma noche, llevada a cabo en el lenguaje de miradas y toques que Ruth y Rachel habían desarrollado durante sus años de cautiverio compartido. Yacían una al lado de la otra en su tosco colchón, mientras las otras mujeres en su cabaña dormían inquietas en el calor opresivo,
comunicándose a través de la conexión sobrenatural que les había permitido sobrevivir 18 años de esclavitud sin perder su humanidad esencial. Lo que estaban contemplando requería un grado de coordinación y confianza que solo los gemelos idénticos podían lograr. Y aún así, el margen de error era tan pequeño que un solo error resultaría en su ejecución inmediata y brutal. La rutina diaria de Crenshaw era tan rígida como el horario de trabajo de la plantación, gobernada por hábitos que se habían establecido durante sus 3 años en Blackwood y refinados a través de la repetición constante. Se levantaba al amanecer para inspeccionar los cuartos de los esclavos y asignar detalles de trabajo. Pasaba las horas de la mañana patrullando los campos de algodón con su látigo y su siempre presente aire de amenaza. Tomaba su comida del mediodía en la casa del capataz que estaba entre la mansión principal de la plantación y los cuartos de los esclavos, y concluía cada día con una inspección final que a menudo proporcionaba oportunidades para castigos y humillaciones adicionales. Las hermanas habían observado estos patrones con la atención cuidadosa que todos los esclavos prestaban a los hábitos de su amo, entendiendo que la supervivencia a menudo dependía de predecir cuándo podría estallar la violencia y posicionarse para evitar lo peor. Pero ahora estudiaban la rutina de Crenshaw con ojos diferentes, buscando vulnerabilidades que pudieran ser explotadas y momentos en los que pudiera estar aislado de posibles ayudantes o testigos. La casa del capataz era una estructura modesta de 2 pisos que Blackwood había proporcionado para el uso de sus empleados, amueblada con necesidades básicas y posicionada estratégicamente para permitir la vigilancia tanto de los cuartos de los esclavos como de las principales entradas a la plantación. Crenshaw vivía solo, nunca se había casado, y tomaba sus comidas allí, excepto cuando era invitado a cenar con la familia Blackwood en la casa principal. El aislamiento del edificio, que servía bien a sus propósitos profesionales, resultaría ser un factor crítico en lo que las gemelas estaban planeando. El primer desafío de Ruth y Rachel fue adquirir las herramientas que necesitarían para su propósito. El cobertizo de herramientas de la plantación estaba cerrado con llave, y Crenshaw controlaba personalmente el acceso a cualquier cosa que pudiera usarse como arma. Pero las hermanas habían pasado años aprendiendo a arreglárselas con soluciones improvisadas para problemas prácticos, y entendían que incluso los objetos más cotidianos podían convertirse en instrumentos mortales cuando se usaban con suficiente determinación y habilidad. La cocina, donde ocasionalmente trabajaban cuando no eran necesarias en los campos, contenía cuchillos diseñados para la preparación de alimentos, incluidos varios cuchillos grandes usados para descuartizar el ganado que complementaba la dieta de la plantación. Estos implementos estaban bajo una supervisión casual, ya que los esclavos de la cocina eran trabajadores confiables que nunca habían mostrado signos de comportamiento rebelde. Ruth había sido asignada al trabajo de cocina con suficiente frecuencia para conocer la ubicación de cada cuchillo y los momentos en que podrían ser tomados prestados sin descubrimiento inmediato. Pero los cuchillos, aunque estaban fácilmente disponibles, presentaban problemas logísticos que los hacían inadecuados para los propósitos de las gemelas. El tipo de violencia sostenida que estaban contemplando dejaría cantidades masivas de evidencia de sangre que no podrían ocultarse ni explicarse.
Necesitaban herramientas que cumplieran con su objetivo mientras ofrecieran alguna posibilidad de evitar la detección inmediata, aunque solo fuera el tiempo suficiente para completar su trabajo y organizar la escena según su visión. La solución llegó a Rachel durante su tercera noche de planificación febril, inspirada por los recuerdos de su breve aprendizaje con el herrero de la plantación, antes de que Crenshaw decidiera que sus habilidades médicas eran más valiosas en los campos. La herrería contenía herramientas pesadas diseñadas para trabajar el hierro y dar forma a herraduras, incluidos varios martillos grandes que podían asestar golpes devastadores sin crear el tipo de rociado arterial que haría imposible la ocultación. Más importante aún, la herrería estaba ubicada cerca del borde de la propiedad de la plantación, lo suficientemente lejos tanto de la casa principal como de los cuartos de los esclavos para proporcionar algo de privacidad para lo que las gemelas intentaban lograr. Si podían atraer a Crenshaw a ese lugar bajo algún pretexto y completar su trabajo allí, podrían tener horas antes de que su cuerpo fuera descubierto. Tiempo que podría usarse para organizar la evidencia y preparar coartadas que podrían salvarlas de la ejecución inmediata. La preparación psicológica requerida para su plan fue quizás más desafiante que los arreglos prácticos. Ruth y Rachel habían vivido toda su vida como víctimas de violencia sistemática, condicionadas desde el nacimiento para someterse a la autoridad y aceptar el castigo sin resistencia. La idea de infligir deliberadamente dolor y muerte a otro ser humano, incluso a alguien que las había atormentado durante años, requería una transformación fundamental de su comprensión de sí mismas y su lugar en el mundo. Encontraron inspiración en las historias transmitidas a través de generaciones de esclavos, cuentos de resistencia y rebelión que se susurraban en los cuartos cuando los capataces no estaban escuchando. Hablaban en voz baja de Nat Turner y Denmark Vesey, de los esclavos que habían elegido la muerte antes que la sumisión, y de los luchadores por la libertad que habían demostrado que la esclavitud no era una cadena irrompible cuando hombres y mujeres estaban dispuestos a pagar el precio definitivo por su liberación. Pero su plan difería de estos ejemplos históricos en formas críticas. Turner y Vesey habían buscado provocar levantamientos generales que destruirían todo el sistema de esclavitud a través de la violencia generalizada. Ruth y Rachel tenían objetivos más limitados y personales. Querían eliminar la fuente específica de su tormento y enviar un mensaje que resonaría en toda la región sobre los peligros de empujar a los seres humanos más allá de su capacidad de resistencia. Las gemelas pasaron una semana refinando su estrategia, probando cada elemento a través de una observación cuidadosa y una experimentación sutil. Establecieron que Crenshaw podía ser atraído a la herrería mediante informes de problemas con equipos esenciales, particularmente si esos informes sugerían que los retrasos en el trabajo de reparación podrían afectar la productividad de la plantación. Verificaron que las herramientas pesadas de la herrería estaban guardadas en ubicaciones predecibles y podían accederse rápidamente cuando fuera necesario. Más importante aún, confirmaron que la arrogancia y confianza del capataz en su propia invulnerabilidad lo harían descuidado con respecto a su seguridad personal cuando respondiera a emergencias aparentes. La noche antes de que planearan ejecutar su venganza, Ruth y Rachel mantuvieron lo que entendieron podría ser su última conversación como mujeres libres. No tenían ilusiones sobre su probable destino una vez que el cuerpo de Crenshaw fuera descubierto.
Las rebeliones de esclavos se enfrentaban a una retaliación rápida y despiadada que a menudo reclamaba vidas inocentes junto con las culpables. Pero habían llegado al punto donde la existencia continua, bajo las condiciones actuales, parecía peor que la muerte, y estaban preparadas para aceptar las consecuencias que siguieran de sus acciones. ¿Tienes miedo?, preguntó Ruth a su hermana mientras yacían juntas en la oscuridad, sus voces apenas audibles por encima de los sonidos del sueño que llenaban la cabaña a su alrededor. «Sí», respondió Rachel sin dudar, «pero no de morir. Tengo miedo de vivir otro día como hemos estado viviendo, viendo cómo destruye a personas como Jesse mientras no hacemos nada más que sobrevivir». Ruth asintió en la oscuridad, entendiendo que su hermana había articulado algo que ambas sentían, pero no habían podido expresar. Habían sobrevivido 18 años de esclavitud siendo cautelosas y sumisas, evitando la confrontación y aceptando el abuso como el precio de la existencia continua. Pero la muerte de Jesse les había mostrado que la supervivencia no era suficiente si venía a costa de ver a todos los que les importaban ser sistemáticamente destruidos. «Mañana lo cambia todo», dijo Ruth suavemente. «Después de mañana, o somos libres o estamos muertas, pero no seremos esclavas nunca más». La distinción era importante para ambas. Entendían que la liberación física podría ser imposible, dadas sus circunstancias, pero la libertad psicológica era algo que podían alcanzar a través de sus propias acciones, independientemente de lo que ocurriera después. Al elegir actuar en lugar de soportar, al tomar control de su propio destino, aunque fuera solo por un día, transformarían de víctimas en agentes de su propio destino. Mientras se acercaba el amanecer y los sonidos del despertar de la plantación comenzaban a filtrarse a través de las paredes de su cabaña, Ruth y Rachel se levantaron y se prepararon para lo que sabían podría ser el último día de sus vidas. Se movieron por su rutina matutina con la misma eficiencia tranquila que habían mostrado a lo largo de sus años de esclavitud. Pero en su interior, cada hermana llevaba una sensación de anticipación y propósito que era completamente nueva para su experiencia. Las herramientas estaban en su lugar, el plan estaba refinado y su resolución era absoluta. Si Luz Crenshaw había pasado 3 años enseñándoles lecciones sobre poder, crueldad y el precio de la resistencia, hoy demostrarían cuán profundamente habían absorbido su instrucción y cuán creativamente esas lecciones podían aplicarse a su instructor mismo. El sol de la mañana se alzó sobre los campos de algodón de la plantación Blackwood, pintando el paisaje en tonos dorados y rojos que parecían apropiados para lo que estaba por desarrollarse. Ruth y Rachel caminaron hacia sus áreas de trabajo asignadas con pasos firmes y expresiones tranquilas, llevando dentro de ellas el fuego frío que pronto consumiría a su torturador y transformaría su historia de victimización en una de venganza terrible y perfecta. El ajuste de cuentas estaba a la mano. La oportunidad se presentó con el tipo de sincronización perfecta que parecía orquestada por fuerzas más allá del mero azar. Poco después de la comida del mediodía, uno de los trabajadores de campo se acercó a Crenshaw con un informe de que el desmotador de algodón de la plantación había desarrollado problemas mecánicos que amenazaban con detener las operaciones de procesamiento justo cuando la cosecha estaba en su punto máximo. La respuesta del capataz fue predeciblemente agresiva. Cualquier interrupción en la productividad era tratada como una afrenta personal que requería su intervención inmediata y decisiva.
Ruth estaba trabajando a pocos pasos cuando se entregó el informe, y sintió que su corazón comenzaba a acelerarse al darse cuenta de que el momento para el que habían planeado finalmente estaba llegando. Captó la mirada de Rachel a través de las hileras de algodón y vio el asentimiento casi imperceptible de su hermana, confirmando que ella también había escuchado la noticia y entendía su significado. Sin ninguna comunicación aparente, ambas gemelas comenzaron a moverse hacia los bordes de sus áreas de trabajo asignadas, posicionándose para la siguiente fase de su plan cuidadosamente orquestado. Crenshaw se dirigió furiosamente hacia la casa del desmotador con su característica mezcla de furia y autoimportancia, gritando órdenes a varios esclavos sobre la urgencia de resolver los problemas mecánicos antes de que Blackwood descubriera que las operaciones habían sido interrumpidas. Su voz resonaba claramente a través de los terrenos de la plantación, proporcionando a Ruth y Rachel información precisa sobre su ubicación y dirección de viaje mientras hacían sus propios movimientos para interceptarlo. El desmotador de algodón estaba ubicado cerca de la herrería, una posición que reflejaba la naturaleza interconectada de las operaciones de la plantación y la frecuente necesidad de reparaciones de metal para mantener funcionando la maquinaria compleja. Ruth había contado con esta proximidad al desarrollar su plan, entendiendo que Crenshaw naturalmente procedería de un edificio al otro mientras investigaba los problemas reportados y determinaba qué recursos serían necesarios para las reparaciones. Rachel llegó primero a la herrería, entrando por la entrada lateral, mientras Crenshaw aún estaba examinando la maquinaria del desmotador y reprendiendo a los esclavos que la operaban. Los olores familiares a humo frío y metal calentado llenaron sus fosas nasales mientras se movía rápidamente hacia donde estaban almacenados los martillos pesados, sus manos temblando ligeramente mientras seleccionaba las herramientas que servirían a sus propósitos. El martillo más grande era demasiado pesado para que ella lo manejara con eficacia, pero varios de los implementos de tamaño mediano proporcionarían la fuerza aplastante que necesitaba mientras seguían siendo manejables para alguien de su constitución y fuerza. Ruth llegó momentos después, habiendo tomado una ruta más indirecta que le proporcionaría una coartada si su sincronización resultaba imperfecta, y Crenshaw las descubría antes de que estuvieran listas. Se posicionó cerca de la entrada principal de la herrería, donde podía observar el acercamiento del capataz y señalar a su hermana cuando llegara el momento de actuar. Su papel en la violencia inmediata sería secundario, pero su presencia era esencial para el impacto psicológico que pretendían lograr. El sonido de las botas de Crenshaw en la tierra endurecida fuera de la herrería anunció su llegada varios segundos antes de que apareciera en la entrada. Rachel se había ocultado detrás del horno, martillo en mano, mientras Ruth permanecía visible cerca de la entrada en lo que parecía ser una inspección casual de algunos implementos agrícolas. La atención del capataz estaba enfocada en los problemas mecánicos que había venido a investigar, y su guardia estaba baja de la manera que Ruth y Rachel habían observado y planeado. «¿Qué estás haciendo aquí, muchacha?», exigió Crenshaw al notar a Ruth, su tono cargado de la sospecha automática que caracterizaba todas sus interacciones con los esclavos de la plantación. La respuesta de Ruth fue cuidadosamente ensayada, entregada con el grado apropiado de deferencia, mientras servía para atraer a Crenshaw más profundamente dentro de la herrería, donde Rachel esperaba en ocultación. «Escuché que podría haber problemas con el desmotador.
Pensé que tal vez algunas de las herramientas aquí podrían necesitarse para las reparaciones. Crenshaw pasó junto a Ruth hacia el interior del edificio, su atención enfocada en identificar qué implementos podrían ser útiles para abordar las fallas mecánicas que había sido convocado para resolver. Su posicionamiento era perfecto para lo que Rachel pretendía, y el ruido de su movimiento enmascaró el suave sonido de sus pasos mientras emergía de detrás del horno con el martillo levantado sobre su cabeza. El primer golpe cayó con una fuerza devastadora en la parte trasera del cráneo de Crenshaw, haciéndolo caer de rodillas y enviando su sombrero volando por el suelo de la herrería. El grito de dolor y sorpresa del capataz fue cortado de inmediato cuando Rachel golpeó nuevamente, esta vez apuntando a la base de su cuello con la precisión que provenía de años observando anatomía durante su trabajo médico en los cuartos de los esclavos. El segundo golpe eliminó cualquier posibilidad de que Crenshaw pudiera recuperarse lo suficiente como para pedir ayuda o defenderse de lo que estaba por seguir. Ruth se movió rápidamente para asegurar las entradas de la herrería, asegurándose de que su trabajo no fuera interrumpido por visitantes no deseados mientras completaban la tarea que se habían propuesto. Recuperó herramientas adicionales de sus ubicaciones de almacenamiento, entendiendo que lo que pretendían lograr requeriría más que el martillo único que Rachel había usado para el asalto inicial. Crenshaw no estaba aún muerto, aunque sus heridas lo habían dejado indefenso y apenas consciente. La sangre fluía de las heridas en su cuero cabelludo y cuello, formando charcos en el suelo de la herrería, en patrones que habrían parecido artísticos si las circunstancias hubieran sido diferentes. Su respiración era trabajosa e irregular, y sus intentos de hablar producían solo sonidos incoherentes que gradualmente se desvanecieron en el silencio. «Esto es por Jessie», dijo Rachel suavemente, levantando su martillo para el tercer golpe que completaría el trabajo que había comenzado. «Esto es por cada persona que has roto, cada familia que has destruido, cada momento de sufrimiento que has causado en tu miserable vida». Las gemelas trabajaron juntas con el tipo de coordinación que solo su vínculo único hacía posible, turnándose con las herramientas pesadas mientras la otra mantenía vigilancia por posibles interrupciones. Lo que lograron durante la siguiente hora fue tanto sistemático como salvaje, impulsado por años de rabia acumulada y un entendimiento compartido de que esta oportunidad para la justicia nunca volvería a presentarse. Cuando finalmente estuvieron satisfechas de que Crenshaw no representaba una amenaza más para nadie, Ruth y Rachel comenzaron el sombrío trabajo de organizar la escena según su visión de justicia apropiada. Habían traído cuchillos de la cocina para completar el trabajo que los martillos habían iniciado, entendiendo que su mensaje estaría incompleto sin el elemento final que le daría a su venganza su carácter legendario. La decapitación requirió más esfuerzo del que ninguna de las hermanas había anticipado, pero su determinación era absoluta y su cooperación perfecta. Se turnaron con la cuchilla, apoyándose mutuamente en la difícil tarea mientras mantenían la distancia emocional necesaria para completar su trabajo con la precisión que requería. Cuando terminaron, la cabeza de Crenshaw yacía a varios pies de su torso, los ojos pálidos del capataz mirando sin ver al techo de la herrería, mientras su sangre se empapaba en la tierra que había absorbido tanto sufrimiento a lo largo de los años. Ruth posicionó cuidadosamente la cabeza cercenada para que fuera inmediatamente visible para quien descubriera el cuerpo,
mientras Rachel arreglaba a los miembros del capataz en un patrón que enfatizara la naturaleza deliberada de lo que se le había hecho. Querían que no hubiera dudas de si su muerte había sido accidental o el resultado de violencia aleatoria. Esto era claramente un acto de venganza calculada que llevaba un significado específico para cualquiera capaz de entender su mensaje. La limpieza requirió tiempo adicional y atención cuidadosa al detalle. Las gemelas lavaron sus manos y herramientas en el barril de agua que la herrería mantenía para enfriar el metal caliente, asegurándose de que no quedaran rastros obvios de su trabajo en sus personas o los implementos que habían usado. Cambiaron a la ropa de repuesto que habían traído para este propósito, enterrando sus prendas manchadas de sangre en la pila de carbón donde eventualmente serían consumidas por los fuegos del horno. Mientras el sol de la tarde comenzaba su descenso hacia el horizonte, Ruth y Rachel regresaron a los campos de algodón, donde se reunieron con los otros trabajadores con expresiones de neutralidad cuidadosa. Su ausencia había sido lo suficientemente breve como para evitar ser notada, y su apariencia no mostraba signos obvios de lo que habían logrado durante su tiempo fuera de sus deberes asignados. El descubrimiento del cadáver mutilado de Crenshaw llegó justo antes del atardecer, cuando un esclavo enviado a convocar al capataz para la cena encontró la puerta de la herrería abierta y la escena espantosa dentro. Los gritos de horror y conmoción del hombre atrajeron a otros corriendo, y pronto toda la plantación estaba zumbando con la noticia de lo que se había encontrado en el edificio de trabajos metálicos. Ruth y Rachel se unieron a la multitud de esclavos que se reunieron fuera de la herrería, sus rostros reflejando la misma mezcla de horror y satisfacción secreta que marcaba a cada persona que había sufrido bajo la autoridad de Crenshaw. Escucharon las conversaciones emocionadas y las especulaciones salvajes sobre quién podría haber sido responsable de la muerte del capataz, contribuyendo con sus propias sugerencias y teorías mientras evitaban cuidadosamente cualquier comportamiento que pudiera atraer sospechas hacia ellas. Blackwood llegó dentro de la hora, acompañado por varios propietarios de plantaciones vecinas que habían sido convocados para ayudar a investigar el crimen sin precedentes que había ocurrido en su propiedad. La visión del cadáver decapitado de su capataz envió a Blackwood a una furia que era visible incluso desde la distancia donde los esclavos debían permanecer mientras avanzaba la investigación. Su rostro se tornó púrpura mientras examinaba la carnicería en la herrería, y su voz resonaba claramente a través de los terrenos de la plantación mientras exigía respuestas que nadie presente podía proporcionar. El sheriff local fue convocado desde el pueblo, trayendo consigo un pequeño grupo de hombres armados que entendían que los crímenes contra figuras de autoridad blancas requerían una respuesta rápida y decisiva si el orden social debía mantenerse. El sheriff Morrison era un hombre de ley experimentado que había lidiado con violencia relacionada con esclavos antes, pero la brutalidad sistemática del asesinato de Crenshaw claramente conmocionó incluso sus sensibilidades endurecidas. Esto no fue aleatorio, anunció Morrison después de examinar la escena, su voz cargada de la certeza sombría que venía de años investigando crímenes violentos. Quien hizo esto quería enviar un mensaje. Querían que todos vieran de lo que eran capaces cuando se les empujaba demasiado lejos. La investigación que siguió fue más exhaustiva y más brutal de lo que Ruth y Rachel habían anticipado. Morrison entendía que la decapitación no era solo un acto de violencia,
sino una declaración simbólica que desafiaba las suposiciones fundamentales del sistema esclavista. Alguien entre la propiedad humana de Blackwood había demostrado que la autoridad blanca no era invulnerable, y esa demostración requería una respuesta que restaurara el equilibrio de terror que mantenía funcionando todo el sistema. Cada esclavo en la plantación fue sometido a interrogatorios intensivos, a menudo acompañados de persuasión física diseñada para fomentar la honestidad y la cooperación. Los métodos de Morrison eran sistemáticos y despiadados, basados en la suposición de que alguien entre la población esclava sabía quién era responsable o estaba directamente involucrado en la conspiración que había llevado a la muerte de Crenshaw. Ruth y Rachel soportaron sus interrogatorios con la misma calma estoica que habían mantenido a lo largo de sus vidas, respondiendo preguntas con precisión cuidadosa mientras revelaban nada que pudiera usarse contra ellas. Su apariencia idéntica, que una vez las había hecho blanco de la crueldad de Crenshaw, ahora trabajaba a su favor al crear confusión sobre qué hermana había estado dónde durante las horas críticas cuando el capataz fue asesinado. El sheriff se encontró frustrado por las respuestas de las gemelas, sintiendo que estaban ocultando información importante, pero incapaz de identificar mentiras específicas en su testimonio. Sus coartadas fueron respaldadas por otros esclavos que las habían observado en los campos de algodón durante la mayor parte de la tarde, y el breve periodo en que no podían dar cuenta de su paradero era insuficiente para lograr lo que se le había hecho a Crenshaw. Pero Morrison era un investigador experimentado que entendía que la culpa y la inocencia a menudo eran menos importantes que la necesidad de proporcionar cierre para los crímenes que amenazaban la estabilidad social. La decapitación había creado un clima de miedo entre los propietarios de plantaciones de la región, quienes de repente se encontraron preguntándose si sus propios capataces y esclavos podrían ser capaces de una violencia similar. Alguien tenía que ser responsabilizado, y esa persona sería seleccionada en base a consideraciones prácticas más que a evidencia legal. El avance llegó cuando Morrison descubrió la reputación de Rachel por su conocimiento médico y su acceso a los cuchillos que se habían utilizado para completar el desmembramiento de Crenshaw. Aunque sus remedios herbales y habilidades curativas la habían hecho valiosa para la comunidad esclava, también proporcionaban al sheriff una explicación plausible de cómo la decapitación podría haberse llevado a cabo con tanta precisión clínica. «Tú conoces la anatomía», dijo Morrison durante el interrogatorio final de Rachel, su voz cargada de la amenaza silenciosa que precedía a acusaciones y arrestos. «Has cortado carne antes, tratado heridas, entendido cómo funcionan los cuerpos. Ese conocimiento sería útil para alguien que planea cortar la cabeza de un hombre de sus hombros». Rachel mantuvo su compostura a pesar de la creciente certeza de que estaba a punto de ser acusada del asesinato de Crenshaw. «He ayudado a personas enfermas cuando he podido, señor, pero nunca he lastimado a nadie en mi vida. No sabría cómo hacer lo que se le hizo al señor Crenshaw, incluso si quisiera». Pero sus negativas tenían poco peso contra las necesidades prácticas de la aplicación de la ley en la Georgia anterior a la guerra. Morrison había identificado a una sospechosa con medios, oportunidad y un motivo plausible para la venganza contra el capataz fallecido.
El hecho de que su culpa no pudiera probarse más allá de una duda razonable era irrelevante en un sistema legal que ponía la estabilidad social por encima de la justicia individual. Ruth observó con creciente desesperación mientras su hermana era encadenada y preparada para el transporte a la cárcel del condado, donde esperaría juicio por asesinato. El plan que había parecido tan perfecto en concepto no había considerado la posibilidad de que pudieran ser separadas durante la investigación, dejando a una gemela enfrentando las consecuencias mientras la otra permanecía libre pero impotente para intervenir. «Yo lo hice», dijo Ruth de repente, su voz cortando las conversaciones murmuradas de los oficiales que estaban organizando el arresto de Rachel. «Ella no tuvo nada que ver con esto. Yo maté al señor Crenshaw y lo haría de nuevo si tuviera la oportunidad». La confesión creó confusión inmediata entre los oficiales investigadores, quienes ahora se encontraban con dos sospechosas para el mismo crimen y sin una manera clara de determinar cuál hermana estaba diciendo la verdad. Morrison estudió cuidadosamente a ambas gemelas, buscando alguna señal que indicara cuál confesión era genuina y cuál era un intento de proteger a una hermana culpable. Ambas lo hicieron, concluyó finalmente, entendiendo que la conexión de las gemelas hacía irrelevante la culpa individual en términos prácticos. Lo planearon juntas, lo llevaron a cabo juntas, y ahora están tratando de protegerse mutuamente. Eso está bien para mí. Significa que puedo colgar a ambas y estar seguro de que se ha hecho justicia. El juicio que siguió fue una conclusión inevitable, llevado a cabo en un tribunal lleno de propietarios de plantaciones y capataces que entendían que el destino de las gemelas determinaría si actos similares de rebelión podrían extenderse por toda la región. A Ruth y Rachel no se les permitió representación legal, y su testimonio en su propia defensa recibió poca consideración frente al testimonio de testigos blancos que describieron su comportamiento sospechoso y posibles motivos para la violencia. El jurado deliberó durante menos de 30 minutos antes de emitir veredictos de culpabilidad por cargos de asesinato en primer grado. Las sentencias fueron pronunciadas inmediatamente. Ambas gemelas serían colgadas por el cuello hasta la muerte, con las ejecuciones llevadas a cabo públicamente como advertencia a otros esclavos que podrían estar contemplando actos de rebelión contra sus amos o capataces. La última semana de sus vidas fue pasada en la cárcel del condado, donde Ruth y Rachel fueron mantenidas en celdas separadas, pero se les permitió verse durante los periodos diarios de ejercicio. Usaron estos momentos preciosos para fortalecer el vínculo que las había sostenido durante 18 años de esclavitud y que ahora las llevaría a través de su transformación final de víctimas a mártires. «Hicimos lo que teníamos que hacer», dijo Rachel durante una de sus conversaciones, su voz firme a pesar de la fecha de ejecución que se acercaba. La muerte de Jesse significó algo porque nuestras acciones le dieron significado. La muerte de Crenshaw significa algo porque elegimos hacer que significara algo. Ruth asintió, entendiendo que su hermana había articulado la verdad esencial de su situación. Habían rehusado permanecer como testigos pasivos de la crueldad sistemática. Habían elegido actuar en lugar de soportar, y habían transformado sus propias muertes en declaraciones sobre la inutilidad última de intentar reducir a los seres humanos al estado de propiedad.
La ejecución tuvo lugar en una fría mañana de diciembre, con cientos de espectadores reunidos en la plaza del tribunal para presenciar el ahorcamiento de las gemelas esclavas que habían decapitado a su capataz en un acto de rebelión sin precedentes. Ruth y Rachel caminaron hacia el patíbulo con la misma dignidad que habían mantenido a lo largo de sus vidas, sus rostros idénticos, mostrando ningún miedo de lo que les esperaba. Cuando se les preguntó si tenían palabras finales, las gemelas hablaron al unísono con voces que resonaban claramente a través de la multitud silenciosa. Morimos como mujeres libres, no como esclavas, que todos los que tratarían a los seres humanos como propiedad recuerden lo que hemos demostrado sobre el costo de tal tratamiento. Las trampillas se abrieron simultáneamente, poniendo fin a las vidas de Ruth y Rachel, pero asegurando que su historia viviría en las leyendas susurradas de aquellos que entendían que la resistencia siempre era posible para aquellos dispuestos a pagar su precio definitivo. Las hermanas idénticas habían logrado en la muerte lo que nunca podrían haber alcanzado en la vida: una libertad que ningún amo podía revocar y una dignidad que ningún capataz podía destruir. Esta fue la historia de Ruth y Rachel de Georgia. Fueron ejecutadas por ahorcamiento en la plaza del tribunal de Milledgeville el 18 de diciembre de 1857, a la edad de 18 años. Sus cuerpos fueron enterrados en tumbas sin marcar fuera de los límites del pueblo, como era costumbre para los esclavos ejecutados, pero su leyenda se extendió por las comunidades esclavas de Georgia y más allá. La plantación Blackwood fue vendida dentro de los 6 meses posteriores a la muerte de Crenshaw, ya que Josiah Blackwood se encontró incapaz de contratar capataces de reemplazo dispuestos a trabajar en una propiedad donde había ocurrido una violencia tan espectacular. Los edificios de la plantación eventualmente cayeron en ruinas, pero la herrería donde las gemelas habían llevado a cabo su venganza permaneció en pie durante décadas después, sirviendo como un monumento a lo que podía suceder cuando los seres humanos eran empujados más allá de su capacidad de resistencia. El coraje de Ruth y Rachel resuena a través de los siglos, un testimonio del espíritu humano inquebrantable que se niega a ser aplastado incluso bajo las circunstancias más opresivas. Su historia nos recuerda que la dignidad y la libertad no son regalos otorgados por los poderosos, sino derechos de nacimiento que deben ser reclamados por los valientes, independientemente de las consecuencias. Si estas historias de resistencia y sacrificio resuenan con tu alma, únete a nuestra creciente comunidad de buscadores de la verdad. Suscríbete a nuestro canal para descubrir más historias ocultas de las sombras de la esclavitud estadounidense. Narrativas que revelan el coraje extraordinario de personas comunes que eligieron luchar contra la injusticia. Tu apoyo ayuda a asegurar que estas voces poderosas continúen inspirando a generaciones futuras en sus propias luchas por la dignidad y la libertad humana.